los muros caerán al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Aleluya. Si usted trae sus palmas, comience a adorar al Señor, hermano. Aleluya. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán, caerán, los muros caerán, los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Aleluya, los muros caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Vamos a hacer algo, hermanos. Yo voy a decir caen los muros y después usted va a repetir caen los muros. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Estamos listos? Y caen los muros, dígaselo más fuerte. caen los muros, Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros. caen los muros. ¿Sabe cómo caen los muros, hermano? Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Aleluya, los muros caerán. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta preciosa mañana le invito a ponerse sobre sus pies. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermano, y a los que nos están viendo por Facebook, bienvenidos a nuestra escuela dominical. ¿Está contento, hermano? Bendecido, agradecido con el Señor
Hoy es un día precioso, una mañana muy hermosa que el Señor nos regaló, nos dio otra oportunidad para vivir, hermano. Amén. Y hoy estamos celebrando que nuestro Señor un día murió por usted y por mí, pero Él resucitó. Al tercer día Él resucitó, Él está vivo y ahorita está a la diestra del Padre, hermano, intercediendo por usted y por mí. Y un día volverá por nosotros y le veremos, hermano, venir en las nubes, amén, y nos iremos a reinar con el Señor. Qué bendición tan preciosa, hermano. Tenemos un privilegio al conocer al Dios de la gloria, hermano, amén. Mire, le invito a que abra su Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer estos preciosos momentos que se vivieron. Lucas capítulo 24, versículo 1. Me indica con un amén si usted ya lo tiene. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que, hermano, y resucite al tercer día. Hasta ahí la palabra del Señor. Y resucite al tercer día. Nuestro Señor resucitó, hermano. ¿Quiere darle la gloria al Señor esta mañana por ello? Quiere decirle: gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste, porque no lo merecía. No lo merecía, Señor. Yo, siendo malo, pecador, no merecía que tú murieras por mí, pero lo hiciste, y por eso te doy gracias, por eso te adoro, por eso quiero servirte, por eso quiero seguirte, Señor. Amén. Quiere darle gracias al Señor. Te damos gracias, Padre eterno. Hoy nos acercamos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor, glorificándote, exaltándote, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que hiciste, Señor. Gracias, Padre, por morir por nosotros, Señor, por perdonar nuestros pecados, por sanar nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros. Esta mañana nos acercamos a ti, Señor, con una alabanza, con una adoración. Abrimos nuestros labios, Señor, elevamos nuestra adoración a ti, Señor. Recibe la alabanza y recibe la adoración. Permite que cada día, Señor, nos inclinemos más a ti. Que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, a seguirte, Señor, a servirte, Padre eterno. Esta mañana te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Que todo lo que se haga aquí exalte tu nombre, Padre. Te adoramos, Señor. Bendito Jesús. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra creció, la muerte
su corazón. Cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está y vivo está. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor, esta mañana. Oh, elevamos adoración a ti. Oh, Él está vivo. Nuestro Señor está vivo. Adoramos, Jesús. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, El Rey resucitó. el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Una vez más. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está y vivo está. Aleluya. Adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por amarme. Gracias por amarnos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Si usted tiene un Cristo vivo, adórele. Diga un fuerte gloria a Dios. Aleluya, exalte su nombre, exalte, hermano. Que una alabanza brote de su corazón. Oh, no se quede inerte, estático, porque el Señor está vivo. Él está en este lugar y es digno de recibir nuestra adoración. Es digno de recibir la alabanza. Oh, en la gloria. Oh, en la gloria. Oh, en la gloria. Te adoramos, Señor. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Por siempre Recibe, la Señor. gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno y vivo está, vivo está. Aleluya. Gracias, Señor. Adoramos, Señor Jesús. ¿Quiere dar una ofrenda de palmas al Señor, hermano? Él está en este lugar.
lugar y no se deja esperar. No se deja esperar, hermano. Cuando usted y yo le adoramos, Él se deja sentir. Y en todo momento, hermano, debe de brotar una alabanza de nuestro corazón. Cuando ande barriendo, cuando esté lavando, cuando esté trabajando, el meditar en el Señor, hermano, nos evita hasta tener malos pensamientos. Y Él es digno de recibir la oración siempre, en todo momento, no nada más cuando llegamos, no nada más al cantar le adoramos, no, en todo momento debemos de tener un corazón agradecido, hermano. Hemos sido creados para adorarle, amén. Bueno, hermano, vamos a entonar el himno de nuestra escuela dominical para así pasar a nuestras clases. A tus santos años venimos, Señor, a empezar la escuela, danos luz, fervor. Gloria, gloria a Cristo, por la Santa Biblia, esta escuela de nuestra norma y fe. Cual María estemos a los pies de Cristo, así aprenderemos donde ya aprendió. Gloria, gloria a Cristo, por la Santa Biblia, esta escuela de esto, nuestra norma y fe. A nuestros maestros, dale luz, amén. A nosotros danos gracia al aprender. Gloria, gloria a Cristo, por la Santa Biblia, esta escuela de esto, nuestra norma y fe. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Así pueden pasar los niños a sus clases y nosotros nos quedamos atentos a la palabra del Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, buenos días, bienvenidos hermanos este domingo, primer día de la semana a este estudio, a esta clase en nuestra escuela dominical. Esperaba pocas personas en este día a causa de la Semana Santa. Pero qué bueno que está aquí, hermanos, sean todos bienvenidos. Sabe que vienen unos eventos por el cual es importante organizarnos. Están planeados estos eventos y ojalá que podamos participar todos para poderlos llevar a un buen efecto, que es la celebración del Día de las Mamás y la celebración del Día del Niño. Por lo pronto vamos a enfocarnos en la celebración del Día del Niño, que lo tendremos el día 2 de mayo, ya ve que es el 30 de abril, entonces lo estamos trasladando al domingo más cercano, que vendría siendo el 2 de mayo, y estamos preparando un festival y necesitamos la participación de toda la congregación para reunir, hermanos, dulces y hacerles una piñata entre todo lo que va a haber en este festival, y mi hermana Griselda se estará encargando de ello. Entonces
estaremos anunciando también por la tarde este evento. Estamos en nuestra escuela dominical estudiando el libro de Josué. Hoy, hermanos, vamos a abrir un paréntesis y en esta clase no tocaremos el libro de Josué. Sí, traigo un tema que lo considero importante y pertinente, el tema de la cena del Señor. Por motivo, hermanos, de la Semana Santa, he escogido este tema y el próximo domingo seguiremos con nuestras clases ordinarias del libro de Josué. Así es que hoy les invito que vayamos a Mateo. En el capítulo 26, Evangelio de Mateo 26. Señor bendiga a los que me están sintonizando a través de su celular y espero que esta clase les sea de mucho provecho a todos ustedes. Gloria al Señor. Mateo 26. En el nombre del Señor Jesús. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba, como dice, en que lo beba nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta ahí la palabra. Señor, me pongo en tus manos para enseñar tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo. Instrúyenos, Señor, en el consejo de tu palabra. Bendice a cada persona, a cada estudiante, a cada alumno, a cada hermano que está aquí, Señor, para ser edificados con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, la importancia de la Eucaristía, de la comunión, de la cena del Señor. Hace unos días pasaba por cerca yo de el centro de convenciones y me llamó la atención la gran cantidad de personas ahí reunidas. Y sentí curiosidad y le pregunté a alguien qué estaba pasando. Y me dicen es que llegaron las vacunas para las personas de la tercera edad y les están aplicando. Y casi duraron ahí todo el día y era grande, hermanos, la cantidad de personas que las carpas que había allí no eran suficientes para darle sombra a todas, pero allí estuvieron las horas y no se fueron hasta que fueron vacunadas. ¿Será tan importante, hermanos, así la vacuna? Sí lo es. Sí lo es. Bendito sea el Señor. Tan importante como ayer fui llamado de manera emergente para orar, hermanos, en el panteón por una persona que murió del virus. Y usted sabe, todo aquello causa a veces hasta pánico, podemos decir, la casa sellada, las personas, los sepultureros, todos con sus trajes
guantes y trajes blancos, lentes, que no entre nada de contagio. Y unos cuantos familias allí se podían contar, algunas 15 personas, no más, ni siquiera oportunidad de poder llorar, hermanos, a la persona fallecida. Y eso tiene que ver con la importancia de la vacuna, que es grave, hermanos, los contagios, ¿sí? Entonces, la Santa Cena del Señor, hermano, también es muy importante para el pueblo cristiano. Hoy tuvimos la celebración de la Santa Cena. Estamos trabajando con el nuevo horario y estuvimos a las 6 de la mañana orando y recibiendo, hermanos, la comunión, la Cena del Señor. El tema de hoy, hermanos, lleva el propósito de que entendamos la importancia, ¿sí?, que tiene la Cena del Señor y que no seamos negligentes al hablar de este tema, sino que estemos ciertos, hermanos, que debemos de tomar la Santa Cena del Señor como iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos allí en primer lugar, hermanos, su importancia, el mandamiento, la necesidad de la comunión, el evangelismo, un acto muy serio, es una acción de gracias y es un acto de una promesa futura. Sí, son muchas las temas que traemos o subtemas al hablar de la Santa Cena. Entonces dice en el verso 28, dice: esto es el nuevo pacto, esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿sí? Entonces se menciona ahí un pacto nuevo. La Santa Cena nos lleva, hermanos, a un pacto nuevo. Quiere decir que había un pacto en ese momento, ¿sí? Y el Señor establece un pacto nuevo. Antes de desarrollar este tema, quiero decirles, hermano, que la Biblia hay que tomarla en un sentido literal, común, así como está escrita, ¿sí? Si el Señor dice, hermanos, que ¿cómo les puedo decir? Cuando multiplicó el pan y lo lleva, hermano, que lo repartan a la gente que está bien recostada en la hierba, ¿sí? Pues eso es, ellos comieron el pan y los pedacillos que Jesús multiplicó. Pero hay palabras, hay hechos, hermano, que son simbólicos. En la palabra que es literal hay hechos simbólicos y se deben tomar como actos simbólicos. Y esto, hermano, es un acto simbólico. Cuando Jesús habla del pan y dice que es su cuerpo, y cuando habla del vino y dice que es su sangre, es una simbología. Bendito sea el Señor. Entonces, la sangre o el vino simboliza la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Clavaron sus manos, clavaron sus pies y le traspasaron su costado y su sangre fue derramada, ¿sí? Entonces, el participar del vino es recordar, hermanos, que la sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados. Cuando se participa del pan en la Santa Cena,
Está recordando, hermano, que el cuerpo del Señor fue partido por los azotes de los verdugos. ¿Sí? El rostro del Señor fue golpeado, fue desfigurado por aquellas personas que lo golpearon. Entonces, cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando lo que pasó en la cruz del Calvario. Pero hablemos de un nuevo pacto. Mire, Dios, hermano, hizo un pacto con la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos eran sus sacerdotes, ellos eran sus voceros, ¿sí? A todo el mundo. Bendito sea el Señor. Ese pacto fue hecho en el monte Sinaí. Ese pacto, hermanos, fue escrito sobre piedra. Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra. Ese pacto, hermanos, sí, era letra, eran las exigencias de Dios para un pueblo que no podía cambiar. Bendito sea el Señor. Pues no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio de tu hermano, de tu prójimo, no te harás imagen. Sí. Todos estos mandamientos todavía están vigentes, hermanos, en nuestro tiempo. Es la ley moral de Dios. Sí. Pero era un pacto hecho con un solo pueblo, el pueblo de Israel. Cuando Jesús habla de un nuevo pacto, hermanos, ¿sí? Este pacto ya incluye a otro pueblo, ya no directamente al pueblo de Israel, sí indirectamente, pero ya no directamente. Este pacto, hermano, sí, se refiere a otro pueblo que se llama la Iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, la Iglesia de Cristo es llamada, hermanos, de este mundo a pertenecer a Jesucristo. El antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra. Este pacto está escrito en nuestros corazones. ¿Sí? El pacto, hermano, fue escrito con tinta. Este pacto está escrito con el Espíritu. Y para ello les invito que vayamos a 2 de Corintios 3:6. Segunda a los Corintios capítulo 3 y versículo 6. Gloria al Señor. Y voy a leer desde el verso 1. Estoy en el capítulo 3 de 2 de Corintios. Bueno, verso 4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y dice el 6, el cual nos hizo ministros competentes, ¿de qué, hermanos? De un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y sigue hablando ahí del antiguo pacto,
pero del nuevo pacto, hermanos, en el cual dice, nos hizo ministros. La iglesia de Cristo es ministra, tiene un ministerio que tiene que ver con un pacto nuevo, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, en el antiguo pacto teníamos el pueblo de Israel, teníamos tablas de piedra y teníamos unas leyes escritas, sí, con letras. En el nuevo pacto, sí, ya no tenemos ahora a Moisés, tenemos a Jesucristo, no tenemos al pueblo de Israel. Está incluido, si se entregan a Jesucristo, está incluido el pueblo de Israel, aquellos que reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Pero en este nuevo pacto, hermanos, el Señor hizo de todas las tribus un solo pueblo, siempre y cuando pertenezcan a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Ahora, en el antiguo pacto teníamos, hermano, el sacrificio de corderitos. En el nuevo pacto tenemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Con un solo sacrificio, dice Hebreos, hizo perfectos a los santificados. Bien, ya dijimos que la cena del Señor nos recuerda, hermano, que estamos en un nuevo pacto en el cual está la iglesia, sí, con las promesas del Señor. Es un sacramento, hermanos. La cena del Señor es un sacramento. Lucas 22, si vamos a Lucas 22, Evangelio de Lucas, capítulo 22, gloria al Señor. En el verso 19, si usted está en el versículo 19, en la parte de abajo, ¿sí? Dice, haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Dice, tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, cuando hablamos de un sacramento, estamos hablando de una orden directamente salida de la boca de Jesucristo. Un sacramento es una orden dada por Jesucristo a su iglesia. Entonces, los evangélicos tenemos, hermano, dos sacramentos, nada más, dos, que salieron de la boca de Jesús: el bautismo en agua y el celebrar la cena del Señor. ¿Sí? Son dos mandamientos, hermanos, que de cajón se tienen que hacer. Toda persona, hermanos, que profesa a Jesucristo como su Salvador, ¿sí?, que ha dado testimonio público de arrepentimiento de pecados, ¿sí?, de cajón tiene que observar estos dos mandamientos. No es opcional, ¿sí?, lo tiene que hacer. Bautizarse en agua siendo adulto, porque nos bautizaron siendo niños, no nos dimos cuenta qué hicimos, lo que hicieron con nosotros, ¿sí? Entonces el bautismo, Jesús lo hizo siendo adulto, no siendo niño. Bueno, el bautista no bautizó niños, ¿sí? El bautismo, hermanos, es para el arrepentimiento, teniendo conciencia de que hemos pecado, hemos ofendido a Dios, ¿sí? Y se tiene que hacer todo aquel, hermanos, que recibe el Evangelio. La Santa Cena también se tiene que hacer. Una persona, hermanos, que pertenece a una congregación y que previamente se ha bautizado en agua, lo que sigue es participar de la Cena del Señor. Es algo de cajón, es una orden dada por el Señor, por eso le llamamos que es un sacramento. Entonces aquí, hermano, no es de que si pues no siento o no quiero o no ando preparado, no, es que
lo tenemos que hacer. Celebrar la cena del Señor, ¿sí? Y es un memorial. Haced esto en memoria de mí. Entonces no se nos debe olvidar ni debemos dejar de valorar, hermanos, el acto cruento de Jesús. ¿Sí? El acto cruento. O sea, no fue cualquier cosa, hermano. ¿Sí? El empalizar, el clavar, hermanos, a una persona en una cruz, era un acto, no era costumbre de los judíos, era un acto cruel del Imperio Romano. Y era lo más feo que se le podía dar a un impío, a un homicida. ¿Por qué, hermano? Porque lo clavaban de partes no vitales, no dañaban, hermano, su hígado, su corazón, sus intestinos, ¿sí? Era clavar las manos y clavar los pies, y allí lo dejaban suspendido, que se muriese solo, y era un sufrimiento, es una tortura, ¿sí? La persona gritaba, ayuda, nadie lo iba a bajar de ahí, nadie, ¿sí? Entonces ahí se cuenta de personas que duraban hasta días para poder morir, clavados vivos en una cruz. Entonces Jesús, hermano, murió como malhechor, no siendo malhechor, siendo inocente, no habiendo pecado, Él murió siendo inocente en esa cruz. Entonces cuando celebramos la Santa Cena no se nos debe olvidar, hermano, la muerte del Señor. Y murió para que usted y yo podamos acceder al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. ¿Sí? Por eso debemos de participar de la cena del Señor. Cuando estamos participando ahí con el vino, hermano, y el pan, que debe ser pan sin levadura, porque la levadura simboliza que hay pecado, y en Jesús no se encontró pecado. Si usted toma la cena del Señor y agarra un pan que tenga levadura, está mal, porque está diciendo que Jesús tenía pecado, y Jesús no tenía pecado, ¿sí? ¿Cuál es la ofrenda por el pecado? No tenía pecado. Cuando decimos que tomó nuestros pecados, ¿no? Y que se hizo pecador, no es exactamente, hermano, que Él haya sido un pecador, ¿sí? Sino que Él es la ofrenda a Dios por nuestros pecados. Él murió siendo limpio, siendo santo, ¿sí? Entonces nosotros debemos recordar cada vez que participemos de la cena del Señor, debemos recordar que Jesús tomó nuestros pecados en la cruz, entregó su cuerpo para que nosotros ahora, hermanos, tengamos vida y vida en abundancia. Bien, es un pacto, es un sacramento, es comunión. Gloria al Señor. Mateo 26, 27 dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos. ¿Sí? Beban de ella todos. Entonces, la copa. Bueno, nosotros usamos unos pequeños vasos, así pequeños, y le damos a cada quien su vasito, ¿sí? No, y ahora más con eso del virus, pues para no contagiarnos. Pero la palabra ahí nos enseña, hermano, que era una sola copa, ¿sí? Y de ella tomaron todos. Entonces, nada más, hermanos, los amigos comen del mismo plato y toman de la misma botella. La gente extraña, no. ¿Sí? Si tú te vas tomando una botella de agua purificada y alguien tiene mucha sed, pero tú ya le tomaste, pero el que tienes es tu hijo o es tu esposa, no tienes escrúpulos. Dame agua, tengo mucha sed.
¿sí? Pero tú no le tomarías de la botella de un extraño, ¿para qué no? No, dice, es que ya está abierta, ya le tomaron. Entonces, el tomar de la copa, hermanos, era una señal de hermandad, de una amistad entrañable, ¿sí? Jesús tomó de la copa y les dice, tomen de ella todos, pásense la copa y tomen. Entonces, la Santa Cena, hermano, nos habla de comunión, nos habla de amistad con Jesús, con Dios y con los hermanos. A veces las personas, hermano, antes, no sé ahora, por burlarse, nos decían el hermanito, la hermanita, porque ese es nuestro lenguaje. ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿Por qué no nos decimos primos o cuñado o amigo o camarada? ¿Por qué nos decimos hermanos? Pues tiene que ver con la Santa Cena. En la congregación, hermano, no debe haber extraños, no debe haber extraños. En la congregación debe haber una familia. Así debemos de tratarnos, aunque esté bien grande, hermanos, la congregación, ¿sí? Por eso es que nosotros estamos trabajando a través de células, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando las congregaciones crecen, hermanos, está el fenómeno de que ya no se conoce las personas, ¿sí? Ya no se conocen. Y en la célula, hermanos, pues los que se reúnen, los 10, los 12 que se reúnen, sí se conocen sus problemas. Entonces hay eso que se llama comunión, ¿sí? Y en una congregación grande se pierde porque ya más de 100 personas, a veces ya no nos conocemos las necesidades los unos de los otros. Entonces la Santa Cena nos enseña, hermano, que en una congregación debe haber una hermandad. No debe haber, hermano, clases sociales. No debe de haber, ¿sí? La discriminación tampoco, hermano. Sí. Ahora, puede ser que sí haya, pero no debe de haber. No es esa la enseñanza del Evangelio. Que la iglesia de los ricos, la iglesia de los pobres, puede ser que haya, pero no debe de haber. La iglesia de los hispanos, la iglesia de los ingleses en Estados Unidos, pues que no entiendo nada de lo que están diciendo ahí. Bueno, pues tenemos la bendición de aprender inglés. Pues si no sabemos más que decir ok, ¿sí? O que ellos aprendan español. Pero ¿por qué las divisiones? Es que es mejor. Pues a lo mejor, sí, pero eso va en contra de la cena del Señor. La cena del Señor nos habla, hermano, de comunión. Debemos esforzarnos, hermanos, por tener amistad los unos para con los otros. Si no hay eso, estamos faltando a la cena del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces, no es un acto meramente ritual, es un acto práctico. Es una comunión que debemos de practicar. Dice 1 Corintios 11:26. Primera a los Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la cena del Señor, hermanos, es un llamado a la evangelización. No solamente a recibir la salvación personal, usted como persona, no solamente a recibir la salvación, sino compartir a los familiares, compartir a los vecinos, compartir a los amigos,
el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias de salvación para el mundo. Gloria al Señor. ¿Qué son esas buenas noticias? Bueno, que somos pecadores, pero que Jesucristo murió en una cruz por nosotros. Y ya es todo. Dijo el carcelero de Filipos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase de sus pecados, ¿sí? Confiese a Jesucristo como Salvador. Apártese de las maldades de este mundo para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, la iglesia, hermano, viene de una palabra que se llama eclesia. Eclesia, que es asamblea, o también significa los llamados a salir fuera. Eclesia, llamados a salir fuera. Entonces, el universalismo, hermano, el universalismo está diciendo cosas contrarias a la Biblia. El universalismo está diciendo que si ya Jesús murió y murió por el mundo, ya el mundo no tiene que hacer nada, sino que como automático, ¿sí? Todos son salvos. Y entonces se deja a un lado, hermanos, el castigo, el infierno y el lago de fuego que están ahí en la Biblia para los malos, los impíos, los rebeldes, los mentirosos. Una lista que habla allí la palabra, ¿sí? Entonces, es cómodo el universalismo, pero es una mentira, ¿sí? Porque en automático lo están mandando a uno al cielo, y no es cierto, hermano, no es cierto. Jesucristo murió, Él pagó el precio, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? El humano, la creación caída, ¿qué tiene que hacer? Hay que venir, hay que recibir el Evangelio, del oír viene la fe. Hay que recibir el Evangelio, ¿sí? Recibir a Jesucristo, pedirle perdón, reconocer que somos pecadores, ¿sí? Hacer un acto de fe, bautizarnos públicamente y luego, hermano, seguir a Jesucristo y a sus mandamientos. ¿Sí? ¿Cuáles? Los que mandó Jesucristo. Los que mandó Jesucristo. Uno de ellos así, hermano, uno de ellos, ¿sí? Dice la palabra. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tus amigos y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo te digo, orad por los que nos persiguen, ¿sí? Bendecid y no maldigáis. Orad por los que nos persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, una persona que se dice ser cristiano, pues yo soy cristiano, ya hasta me bauticé, pero se está divorciando de su esposa. ¿Qué le ponemos aquí? Pues es que ya nos caímos mal, ni ella me aguanta, ni yo la aguanto. Dormimos en camas separadas y yo ya me enamoré de otra persona y ella también se enamoró de otra persona. Nos vamos a divorciar. Pero dicen que son cristianos. ¿Es congruente? No es congruente. Entonces, ser cristiano, hermano, es caminar en los mandamientos de Cristo. Alabado sea el Señor, ¿sí? Entonces, la Santa Cena nos habla, hermano, a pertenecer en la congregación de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y vivir en los mandamientos del Señor. Entonces, muy bien, tú ya te arrepentiste, ya te entregaste al Señor, ahora camina en los mandamientos del Señor. Y dice el Señor Jesús, hermano, que sus mandamientos son livianitos. Su carga es livianita. ¿Sí? Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí los que estén cargados y trabajados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces los mandamientos de Jesús, hermano, no
no son gravosos, pero hay que caminar en ellos. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, el evangelismo, hermanos, tiene que ver con predicar la palabra. Mire, si toda la gente fuera salva, no fuera necesario, hermano, predicar el evangelio. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Usted cree, hermano, que las personas que ya se vacunaron y que les van a poner la segunda vacuna, que pasen por un lugar y, oigan, vengan todos, aquí estamos vacunando a las personas, la persona se va a arrimar a que le vacunen? No, porque ella ya está vacunada, ya no lo necesita. Entonces, si todas las personas del mundo fuesen salvas, no fuera necesario seguir predicando, hermanos. Sería perder el tiempo. Entonces, ¿por qué Jesús quiere que sigamos predicando? Porque no todo el mundo es salvo. No todo el mundo es salvo. Y en ese tiempo hay gente, hermano, que está muriendo y no es salva. No es salva y algunos están engañados, ¿sí? Entonces, todas las veces que participes de la Santa Cena, debes anunciar mi muerte, ¿sí? Entonces, no es un acto meramente ritual, aquí ya es un compromiso. Estoy participando en la Santa Cena y no le he hablado a nadie del Señor. No me he ganado a nadie para Cristo, ¿sí? Una vez, hermano, que nosotros entramos, después hay que ganarnos más personas para el reino de los cielos. Andrés, ¿a quién se ganó? A Pedro. Andrés, el carnalito de Pedro, fue el primero que conoció a Cristo y luego se trajo a Pedro. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando mi mamá le entregó su vida a Cristo, yo me enojé, porque el evangelio llegó a la casa, porque mi tío Clemente lo llevó. Él se entregó a Cristo, vivía en un pueblo distante a nosotros, ¿sí? Y luego llegó el evangelio a mi mamá. Hizo una visita, hermanos, hizo una visita y todos contentos porque mi tío Clemente nos visitó y yo jugando con mis primos. Pero después el domingo hizo otra visita y ya venía con otras personas que ya no eran de la familia. Y sacaron allí un aparato con unos discos así, hermanos, negros, grandes, ¿sí? Y pusieron unas alabanzas allí. Y a mí como que ya no me gustó. Porque el otro domingo, ahí está otra vez mi tío Clemente. Y el otro domingo otra vez. Y le dije a mi mamá, mamá, mi tío nunca nos visitaba. Y ahora que anda metido con eso de la religión, todos los domingos, aquí está. Y no solamente se conforma de venir él, trae más hermanitos de él. Hermanos que quién sabe dónde consiguió. hablando de la iglesia, ¿no? Y luego mi mamá, pues los domingos, hermano, así preparaba sus papitas bien guisaditas, su aguacate con chile, guacamole. Y nomás los domingos comíamos carne, entre semana no había, sí. Y si era tiempo, hermanos, del chile chilaca, de la labor, mis hermanas traían mucho, costales de chile. Mi mamá lo tatemaba así, el chilito, ¿sí? Usted sabe, pone la tortilla y le echa unos 3 chiles ahí, con queso, ¿sí? Con sal, y está rico, ¿no? Y llegaba toda una trocada, hermano, de hermanitos, de hermanitas, y las cacerolas se quedaban solas. El guacamole, un mocajetote que tenía mi mamá se quedaba solo, todos en taco, no se sentaban así platicando, ay hermana, qué rico, ya, comiendo. Y yo me iba sin almorzar y sacaba el rebaño, porque yo en ese tiempo cuidaba las chivas, y me iba así, ayunaba a fuerzas todos los domingos. Entonces, pero mi mamá, hermano, ya quería más a los hermanos que a mí, ¿sí? La comunión, hermanos, ¿sí? Entonces, al rato se bautizó mi mamá, mi hermana Alicia, y bueno, llegaron que ya se habían bautizado, que ya eran hermanas, y
Y un hermano mío hasta lloró porque mi hermana se bautizó. Dijo, pues ya le echaron a perder la vida a mi hermana Alicia. Y fuimos cayendo uno a uno. Uno a uno. Después mi hermana Flor y yo nos bautizamos. ¿Sí? Creímos el Evangelio y nos bautizamos hasta que toda la familia se entregó a Cristo. Entonces el Evangelio, hermanos, es para distribuir, para compartirlo. Debemos de ser ganadores de almas. No sé a cuánto se habrá ganado usted. Gloria a Dios. No sé si mi hermano Rey se ganó a mi hermano Víctor, o mi hermano Víctor se ganó a mi hermano Rey, o ninguno se ganaron. Ninguno se ganaron, cada quien por su lado. Pero son carnales en carne ellos y luego son también hermanitos en la religión. Gloria al Señor. De eso se trata el Evangelio. Cuando celebramos la Santa Cena, estamos diciendo, ay Señor, yo no me ganaba a nadie para Cristo. Yo recuerdo que teníamos una célula en casa de mi hermana Tita. Teníamos una célula. Y mi hermana Tita invitó a su amiga, mi hermana María. ¿Sí? Gloria al Señor. Y ya está mi hermana María aquí. Se la ganó para el Señor. Y luego mi hermana María está trayendo a su esposo. Y la mazorquita así se va, hermanos. ¿Sí? La cadenita así se va. Unos nos ganamos a otros. Y eso tiene que ver con la cena del Señor. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un acto serio y digno, hermano. Vamos de nuevo a 1 Corintios 11:27. Es un acto muy serio y es un acto digno. 1 Corintios 11:27. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, celebrar la Santa Cena, hermano, no debe de tomarse a la ligera. ¿Sí? ¿Verdad que cuando usted se matrimonió no lo tomó a la ligera? Usted sabía que era un acto, hermanos, muy solemne y trascendental. Entonces, el participar de la Santa Cena debe ser, hermanos, con una limpia conciencia, con saber lo que estamos practicando. Gloria al Señor. Entonces, imagínense, hermano, que al día de ayer una persona que se dice ser cristiana se emborrachó, se emborrachó y hizo desórdenes y se peleó y cuántas cosas hizo. Y hoy temprano ya está celebrando la cena del Señor. ¿Qué le va a pasar a esa persona, hermano? Que se enfrenta al juicio de Dios y se le va a culpar de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo va a caer sobre él porque está participando de la cena del Señor indignamente. Indignamente. ¿Qué podríamos decir de una persona, hermano, que le dio una bofetada a su esposa el día de ayer y hoy está muy de santito celebrando la cena del Señor? Lo está haciendo indignamente. De alguien que robó, de alguien que hizo algo malo y hoy está participando de la cena del Señor. Entonces, es un acto, hermanos, que debe ser tomado con dignidad. O si saliendo, hermano, de tomar la cena del Señor, ya va a pecar, o va a discutir, o va a pelear. Son actos indignos que nos exponen, hermano, al juicio del Señor. Es una acción de gracias. Gloria al Señor. Agradecemos al Señor por haber, hermanos, perdonado nuestros pecados.
cuando celebramos la Santa Cena, es un acto de gratitud, hermano. Eso es solemne, es sencillo, pero es un acto, hermano, de gratitud. Gloria al Señor, porque nos libró, hermanos, nos salvó de ir a parar, hermanos, a un lugar de juicio, a un lugar de tormentos. Entonces debemos de agradecer al Señor, de ser agradecidos y de proyectar ese agradecimiento hacia los demás. Y por último, es una promesa futura, porque dice el Señor, volvamos a Mateo, dice el Señor, el verso 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sí, les está diciendo en otras palabras, esta noche es la última vez que yo participo del vino con ustedes, con mis discípulos. Esta fue la última vez aquí en la tierra. La próxima vez que celebremos la cena del Señor, ¿sí?, será en el reino de mi Padre. ¿Sí? Entonces es una promesa, hermanos, futura. Un día usted y yo estaremos en la presencia del Señor celebrando la Santa Cena. Y ya no la va a oficiar un pastor, la va a oficiar Cristo. Amén. Y la Biblia habla de bodas del Cordero, la Biblia habla, hermanos, de que viene por su iglesia. Entonces ahí Jesús lo dijo, ustedes son fieles, un día estaré celebrando la cena del Señor, pero en el reino de mi Padre. Guardémonos, hermanos, para ser dignos de estar en la presencia del Señor celebrando la Santa Cena. ¿Sí, hermano? ¿Sí quiere estar allí? Gloria al Señor. Entonces, celebrar la cena del Señor es muy importante porque es un nuevo pacto, ¿sí? Ahora con la iglesia, ya no con Israel, porque es un sacramento, solamente tenemos dos, el bautismo y la Santa Cena, es una orden que salió de los labios de Jesús. Es un memorial, es un recordatorio, es simbólico, hermanos. Cuando oramos por el pan y por el vino, tiene que ser vino no fermentado, hermanos. Vino no fermentado, se le llama vino, pero realmente es jugo de uva, ¿sí? Porque también la fermentación simboliza corrupción, simboliza pecado, y Jesucristo no tenía pecado, la sangre de Cristo estaba limpia. Entonces tiene que ser jugo de uva, uvas exprimidas. Es un memorial, es un sacramento, es un recordatorio, nos habla, hermano, de tener comunión, de tener amistad, de tener hermandad. Es un llamado a evangelizar, hay que ganar almas para Cristo, ¿sí? Es un acto muy serio, debemos de participar con dignidad, con una conciencia limpia. Es una acción de gracias por su muerte y es una promesa futura. Gloria al Señor. Hermano, nos hemos puesto de acuerdo para celebrar la Santa Cena el primer domingo de cada mes, ¿sí? Entonces, para que usted se prepare, se aliste, y lo vamos a estar haciendo a las 6 de la mañana. Gloria a Dios. Primer domingo de cada mes, Santa Cena, gloria al Señor, como obediencia a la palabra, como una necesidad que la iglesia tenemos que hacer. Póngase de pie y vamos a orar para dar gracias. Espero, hermanos, que a través de este estudio usted esté completamente convencido de la importancia de la cena del Señor. Muchas gracias, Señor, en esta mañana por esta enseñanza, porque allí está en tu palabra, hay una gran importancia, Señor, en celebrar la cena del Señor. No es opcional, es una obligación, es un compromiso, es una responsabilidad que tenemos como iglesia
Señor, de observar este sacramento. Mi Señor, gracias porque moriste, Señor, en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque compraste la iglesia con tu preciosa sangre. Señor, y un día estaremos en tu reino, Señor, celebrando la cena del Señor. Muchas gracias, Señor, porque la cena del Señor nos mantiene también alertas. La cena del Señor nos mantiene a la expectativa, pero alertas, cuidando nuestro cuerpo, que no se contamine, nuestra alma, con el pecado de este mundo. Señor, la Santa Cena también nos hace, Señor, estar en compañerismo, en comunión con la hermandad. Como congregación, la Santa Cena nos da pertenencia. Nos habla de que como cristianos debemos de pertenecer a una congregación, a una iglesia, y allí celebrar la cena del Señor. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, mis hermanos, y yo dejo el lugar a quien corresponde, a mi hija y a los músicos, gloria al Señor, para llevar a cabo, hermanos, el fin de nuestra escuela dominical en este día. Y les doy las gracias por haber estado aquí. Gloria al Señor. Nos vemos próximo domingo. Seguimos con el libro de Josué. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, hermano. Le invito a ponerse sobre sus pies. Mire, antes de despedirnos, vamos a recoger nuestra ofrenda y nuestros diezmos, parte de nuestro culto al Señor y en obediencia a su palabra. Prepare su ofrenda, hermano, y vamos a pedirle al Señor que la bendiga, porque es para el Señor. Amén, hermanos.